Hechos capítulo 4. Pedro y Juan enfrentan al Sanedrín. Versículos 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los colocaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Dice el jefe de la guardia del templo. Esto se refiere a la fuerza policial de los recintos del templo. El jefe, junto con los sacerdotes y los saduceos, vinieron juntos para arrestar a Pedro y Juan. El original indica que pararon y agarraron a Pedro y a Juan de repente y debieron haber dicho algo como: «Ya basta de hablar al pueblo». Enseguida los agarraron y se los llevaron. También dice: «Y los saduceos estaban resentidos». Claro que los saduceos estaban resentidos de que Pedro y Juan enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, pues ellos no creían en la vida después de la muerte o en la resurrección. Podemos decir que los apóstoles fueron arrestados por sospechas de enseñar ideas peligrosas, tales como que Jesús fue resucitado de entre los muertos y también por sanar a un hombre que había estado cojo toda su vida. También dice: los colocaron en la cárcel hasta el día siguiente. Normalmente esto sería una experiencia intimidante para Pedro y Juan. De repente se encontraban arrestados por oficiales resentidos, tratándolos bruscamente y amenazando contra ellos, echándolos a la cárcel. Aquí el ambiente tenía obviamente la intención de hacerles sentir miedo. Hechos capítulo 4 y versículo 21 menciona más amenazas como podrían ser: si siguen predicando, los arrestaremos y los golpearemos. O si siguen predicando, lastimaremos a su familia. O recuerden lo que le hicimos a su líder Jesús. Dice que el número de los varones era como 5,000. A pesar de la oposición en contra del Evangelio, el número de los cristianos seguía aumentando, creciendo de 3,000 a 5,000, lo cual nos indica que la oposición no estorbó al crecimiento de la Iglesia en lo más mínimo. También nos muestra que las muestras de poder, las amenazas y la intimidación por parte del sacerdocio fue ineficaz contra estos, ya que más personas comenzaron a seguir a Jesús. En el mundo de hoy en día, los cristianos rara vez se enfrentan a la persecución. En vez de eso, Satanás nos ha atacado con la mundanalidad, el orgullo egoísta, una necesidad desmedida de ser aceptados y la búsqueda del estatus social. Cuando podemos ver que el mártir de antaño pudo impresionar a los incrédulos con su valor y fe, en cambio, el cristiano egocéntrico y comprometido con el mundo del día de hoy es despreciado por su desmedido interés en el dinero y el poder. Versículos 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta fue una escena de poder e intimidación. Este mismo grupo de líderes había condenado a Jesús a la muerte. Querían que supieran que tenían el poder para hacer lo mismo a Pedro y a Juan. También les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Podemos decir que en sí esta fue una pregunta legítima. Estos eran los guardianes de la fe judía y naturalmente estaban preocupados por lo que se enseñaba en el monte del templo. Pero el cómo hicieron su investigación estuvo equivocado, pues fue con presión e intimidación, y también fue equivocado lo que hicieron con los resultados de su investigación. Versículos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tono de la respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado por este concilio, aunque humanamente hablando, debería haber sido intimidado por el mismo concilio que envió a Jesús a la crucifixión. Más bien aquí, la lógica de Pedro fue penetrante al decir ¿por qué se nos juzga por un beneficio hecho? La citación del Salmo 118 fue apropiada, pues Jesús fue rechazado por hombres, pero fue exaltado por su Padre. También Pedro no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. ¿Significa esto que todos deben tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno? ¿Y qué del bebé que muere? ¿Y qué de la persona que nunca ha oído hablar de Jesús? Podemos decir al respecto que Dios tratará con ellos de manera justa, y los que sean salvos serán rescatados exclusivamente por la obra de Jesús, aun si les falta un conocimiento completo del Señor. Pero pregunto, ¿qué de ti que has oído de Jesús y quizás lo rechazas? Si alguien desea creer que todos son salvos, o que existen muchos caminos al cielo, o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas en una, bien, que éste lo crea y sufra las consecuencias, pero que bajo ningún punto diga que esto es lo que la Biblia enseña. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En cierto sentido deberíamos estar de acuerdo con el juicio de los líderes judíos acerca de Pedro y Juan. Ciertamente, los apóstoles no tenían educación. Ellos, al igual que Jesús, no tenían educación rabínica formal según las costumbres y estándares de aquel tiempo. Mas sí habían sido educados en dos maneras importantes. Primero, conocían las Escrituras, y segundo, habían estado con Jesús. Sin embargo, es útil recordar que Dios ha usado a muchos que fueron muy educados: Moisés, Daniel, Pablo, Agustín y Martín Lutero son todos ejemplos bíblicos e históricos de esto. Pero es igual de erróneo en este caso pensar que la educación formal descalifica a alguien para un servicio efectivo, como también es erróneo pensar que una educación formal califica automáticamente a alguien para un servicio eficiente en el Evangelio. Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque estos apóstoles habían estado con Jesús, eran naturalmente audaces. Esto nos indica que cuando uno es un siervo del Dios Todopoderoso, no tiene nada que temer del juicio del hombre. La situación aquí es que la gente debe ir directamente a Jesús, pero muchas veces no lo hacen. Por lo tanto, el único Jesús que verán estas personas es el que brilla a través de nosotros. Así que debemos trabajar en esta área para que el hecho de que hemos estado con Jesús sea tan obvio en nuestras vidas como lo fue en la de los apóstoles. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este milagro fue examinado por escépticos y comprobado como un verdadero milagro. Este no fue un caso en el que la sanación fue, entre comillas, perdida después de unas horas, como sucede hoy en día en las mal llamadas campañas de sanación en los estadios. Previamente, habíamos visto que este hombre era completamente cojo y tenía que ser cargado a donde quiera que fuera, mas ahora estaba completamente sano. Esto contrasta a muchos que se levantan de sus sillas de ruedas en los modernos, entre comillas, servicios de sanación, quienes vienen con una habilidad limitada de caminar, pero que son capaces de caminar mucho mejor por unos momentos debido a la emoción y a la adrenalina producida por esta misma. Sin embargo, salen trágicamente del recinto en su silla de ruedas, habiendo perdido, entre comillas, su sanación. Versículo 15 al 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lucas probablemente se enteró de lo que el Sanedrín discutió acerca de la situación del cojo, porque un miembro de ese Sanedrín después se convirtió en un cristiano. Hablamos de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 26 y versículo 10 nos da la razón para creer que Pablo era miembro del Sanedrín y emitió su voto en contra de los primeros cristianos. Si esto es cierto, podemos decir que Pedro y Juan no tenían idea de que estaban predicando a un futuro apóstol y al misionero más grande que la iglesia conocería. Este es un ejemplo vivo de que no tenemos idea cuán grandemente Dios puede usarnos en su obra evangelística. La corrupción de estos fariseos en sus corazones era bastante clara, pues reconocían que un milagro realmente había sucedido, pero rehusaron someterse al Dios que hizo el milagro, lo que nos deja ver que su temor a la predicación de Jesús se basaba en su propio interés pecaminoso y no en un deseo de proteger al pueblo. Versículos 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era evidente que debían obedecer a Dios en vez de obedecer al hombre. Pedro, de hecho, hizo un apelo efectivo a esta verdad, pues junto con Juan, tenían que hablar de lo que habían visto y oído, no solo por la compulsión del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús de «Me seréis testigos en Jerusalén». Hechos capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles, valga decir, no originaron inicialmente este mensaje, sino que simplemente lo transmitieron como testigos confiables. Versículo 21 al 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los líderes judíos no se conmovieron por un obvio milagro de Dios, pero sí hicieron caso a la opinión pública. Esto comprueba nuevamente que les importaba mucho más la opinión del hombre que la opinión de Dios. A estas alturas de los hechos, toda esta situación comenzó a verse muy mal, ya que Pedro y Juan se encontraban en juicio ante la misma corte que envió a Jesús a Pilato para que lo crucificara. Versículo 23 al 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí ciertamente observamos que es posible orar en silencio en nuestras mentes, pero está claro que enfocamos nuestros pensamientos más efectivamente cuando hablamos en voz alta en la oración. Los apóstoles empezaron por recordar a quién oraban. Oraban al Señor de toda la creación, al Dios de todo poder, y oraban con poder y confianza porque sabían que Dios estaba en control de la situación. Versículo 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Del libro de Salmos capítulo 2, los discípulos entendían que debían esperar este tipo de oposición y no ser molestados, ni atemorizarse por eso, porque Dios estaba en control de todo. Estos enemigos de Jesús solo podían hacer lo que la mano de Dios permitía. Esto nos trae verdadera paz, sabiendo que todo lo que venga a nosotros ha pasado primero por la mano de Dios, y Él no permitirá que aún los actos más malvados de los hombres resulten en un daño permanente para nosotros. Versículo 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Vemos aquí que los discípulos no pedían hacer milagros ellos mismos. Ellos más bien entendían que Jesús sana por su propia mano y que lo hace desde el cielo a través de su pueblo. Al respecto, es una trampa para el cristiano anhelar ser usado para hacer cosas milagrosas, pero a menudo esto se basa en el orgullo que quiere que todos vean cuán grandemente Dios puede usarme a mí, cuando más bien yo debería deleitarme en el poder de Dios y no porque Él me haya usado a mí para mostrar su poder. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenados del Espíritu Santo otra vez, lo cual hace que la experiencia del día de Pentecostés no haya sido una experiencia única. Para Pedro, de hecho, esta era la tercera vez que específicamente él era lleno del Espíritu Santo. Al respecto, debemos saber que el día de hoy debemos ser llenados continuamente con el Espíritu Santo y hacer de nuestra inmersión en Él una experiencia constante en nuestras vidas. También dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo aquí significa una lúcida y osada declaración. Este denuedo es muy necesario el día de hoy al declarar el Evangelio, pues necesitamos decirlo todo con respecto de Cristo, ya que con frecuencia escondemos deliberadamente la obra de Dios en nuestra vida de los que realmente se beneficiarían al escucharla. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta unidad fue una maravillosa evidencia de la obra del Espíritu de Dios entre ellos. Debido a su unidad, consideraban a las personas como mucho más importantes que todas sus cosas. Reconocían que Dios era el dueño de todo y que todo pertenecía a Dios y a su pueblo. Porque Dios había tocado sus vidas tan profundamente, les resultaba fácil de compartir todas las cosas en común. Claro está que no es correcto ver esto como una forma temprana de comunismo, pues el comunismo no es coinonía. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío, lo tomaré. La coinonía dice, lo que es mío es tuyo, lo compartiré. El griego empleado aquí no significa que todos vendieron sus propiedades a la vez, sino que de vez en cuando esto se hacía cuando el Señor traía necesidades a las que atender. Probablemente también hubo una razón inmediata para este compartimiento significativo de todas las cosas en común, pues desde el Pentecostés había multitudes de aquellos que habían creído y muchos de ellos eran de tierras lejanas, sin hogares o trabajos permanentes en Jerusalén y Judea. Así que los que se quedaban en Jerusalén para aprender más acerca de ser seguidores de Jesús necesitaban apoyo especial de la comunidad cristiana judía. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos capítulo 4 y versículo 32 muestra que estos ponen a Dios primero, a las personas segundo y a las cosas materiales tercero. Nótese de nuevo el lugar central que la resurrección de Jesús tuvo en el mensaje de los primeros cristianos, pues los discípulos predicaron a un Jesús resucitado. También vemos que la gracia es el favor de Dios y a la vez su sonrisa desde el cielo sobre todos ellos. El favor de Dios en este momento era evidente en todos los lados de Jerusalén. Versículo 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles colocaron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo colocó a los pies de los apóstoles. Este dar tan radical era absolutamente necesario para satisfacer las necesidades de esta iglesia que crecía rápidamente. Recordemos que muchos de estos cristianos de Jerusalén vivían como refugiados de afuera, después de haber respondido al Evangelio en el día de Pentecostés. Cabe mencionar que la gente en esa época no esperaba a que otros dieran, pues cuando surgía una necesidad, ellos daban de lo que tenían para ayudar a otros.
También se nos dice que se repartía a cada uno según su necesidad. Desafortunadamente, esta generosidad de los primeros cristianos pronto empezó a ser abusada, por lo cual, después de un tiempo, el apóstol Pablo enseñó acerca de quiénes deberían ser ayudados y cómo deberían ser apoyados. Las instrucciones de Pablo eran que, en primer lugar, la iglesia debería discernir quiénes son los verdaderamente necesitados. En segundo lugar, si uno puede trabajar para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. En tercer lugar, si la familia de una persona necesitada puede mantenerla, la iglesia no debe mantenerla. En cuarto lugar, es correcto que la iglesia examine la conducta moral de la persona antes de darle apoyo. Y en quinto y último lugar, el apoyo de la iglesia debe ser para las necesidades más básicas del diario vivir. Dice finalmente José, a quien los apóstoles colocaron por sobrenombre Bernabé. Este hombre llamado Bernabé fue un notable ejemplo de este espíritu generoso entre los hermanos. Este José era conocido por ser generoso con más que las cosas materiales con quien lo necesitaba. Él fue tan generoso con la consolación que lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Amén. Oremos. Gracias, Padre bueno y Dios del cielo, por habernos dado tu palabra fresca en este día. Señor, queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. Hemos entendido a través de este sermón que aunque en nuestra carrera como misioneros se nos diga que ya basta de hablar al pueblo, no hagamos caso a esto, Señor, y aunque vengan amenazas sobre nosotros por el resentimiento de todos los que te odian a ti, Señor, nosotros no echemos para atrás y aunque seamos arrestados, sigamos predicando tu palabra si es el caso en la misma cárcel. Padre, que nuestros oídos sean sordos a toda amenaza, Padre mío, a toda palabra que quiera apartarnos de tu camino. Señor, la sangre de tus mártires es la semilla del Evangelio aquí en la tierra, y hoy entendimos cómo tan rápidamente creció la iglesia en Jerusalén de 120 a 3,000 y luego a 5,000 por tu Santo Espíritu, Señor, y por la fe de aquellos que creyeron. Esta oposición, Señor, no estorbó al crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Padre, ni las amenazas, ni las muestras de poder, ni la intimidación fueron capaces de callar a tus apóstoles. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te decimos que hoy la mundanalidad, el orgullo egoísta y esa necesidad desmedida de ser aceptados y la búsqueda del estatus social ha desviado a la iglesia, Señor, del verdadero camino, de ese camino de ser mártires, como los mártires de antaño, que impresionaban por su valor y por su fe. Señor, nunca permitas que nos convirtamos en cristianos egocéntricos, comprometidos con el día de hoy y con el dinero. Señor, porque seremos despreciados por nuestro desmedido interés con el dinero y ese desmedido interés con el poder. Padre, alabanzas a tu nombre y adoraciones, Señor, porque es en tu nombre, Señor, y en tu potestad que vamos a hacer milagros para que los gentiles crean, Señor, y se conviertan a ti. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y llévanos a ese predicar de la palabra verdadera. Amado, tú eres esa piedra reprobada por los edificadores, Señor, pero que el Padre aprobó como el único camino de salvación. Padre, no existen muchos caminos al cielo, eso lo tenemos claro, amado, que bajo ningún punto digamos que esto lo enseña la Biblia, porque solo en ti, amado Jesús, solo en ti hay salvación, y si caminamos contigo recibiremos la mejor escuela que se puede recibir, que es la de conocer las Escrituras y haber caminado contigo.
que seamos del vulgo y sin letras, Señor, no nos califica ni nos descalifica para predicar tu palabra. Y aunque seamos, Padre, intelectos y personas de letras, amado Dios, que no por eso pensemos que también somos calificados para el Evangelio, porque los únicos que son calificados para el Evangelio son los que portan tu Santo Espíritu, Señor, los que por fe creen. Bienaventurado el que no viendo creyó. Así dice tu palabra. Amado, enséñanos a ser fieles y que cuando hagamos sanidades sean en tu nombre, que como Saulo de Tarso nos convirtamos a ti, aun habiendo sido desdeñadores de tu palabra, detractores, Señor, de tu evangelio y perseguidores de tus hijos. Amado, que nunca seamos corruptos como esos fariseos que le colocaban más atención al público, Señor, que a tu palabra. Padre, haznos temerosos de ti. Señor, como tus apóstoles dijeron, hoy vamos a decir nosotros también: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que esas sean nuestras palabras cuando nos lleven ante los tribunales, Señor, por predicar tu mensaje, porque nosotros seremos, como dice tu palabra en Hechos capítulo 1 y versículo 8, testigos tuyos en Jerusalén. Y aunque nos amenacen y nos azoten, Señor, vamos a seguir adelante. Padre, vamos a seguir adelante porque tu Espíritu nos acompaña y nos invita, amado, a ser mártires en tu nombre. Señor, que oremos con todo poder y confianza como tus discípulos, porque sabemos que en ti, Señor, está todo el control. Amado, aunque las multitudes se amotinan contra ti y piensan cosas vanas, Señor, nosotros no vamos a hacer lo mismo, sino que, amado Dios, nosotros vamos a estar de tu lado, porque esto nos trae verdadera paz, sabiendo que todo lo que nos ocurra a nosotros ha pasado primero por tu mano, y tú no permitirás que aun los actos más malvados de los hombres resulten en un daño permanente para nosotros. Precioso Dios, te pedimos, danos la capacidad, amado Dios, para hacer milagros. Úsanos a nosotros, Señor, pero declarando que ha sido por tu santidad y poder que esos milagros se han realizado. Que esa inmersión del Espíritu Santo sea diaria en nuestras vidas, que sea una experiencia constante en nuestras vidas, amado Dios, y que hablemos con denuedo la palabra de Dios, que digamos todo con respecto de Cristo sin temores, Señor, ya que en ocasiones escondemos deliberadamente la obra de Dios en nuestra vida, de los que realmente se beneficiarían, Señor, al escuchar tus palabras y al ver nuestras vidas. Amado Dios, alabanzas a ti y muchísimo amor, pues hoy nos has enseñado qué es la coinonía, que la coinonía es hacer de lo nuestro lo de los demás y compartirlo, Señor, para tu gloria y para tu poder y para tu alabanza, Señor. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, Señor, y auxiliaban a todos aquellos que habían creído. Enséñanos a colocarte a ti primero, a las personas en segundo lugar y a las cosas materiales en tercer lugar, Señor, y que siempre prediquemos, ante todo, al Cristo Jesús resucitado. Que compartamos con nuestros hermanos según sus necesidades, amado Dios, y que imitemos a José, quien llevaba por nombre Bernabé, quien fue un notable ejemplo de ese espíritu generoso entre sus hermanos. A ese José, Señor, que era hijo de consolación, Padre, que no se conformaba con consolar a los hermanos, sino también los ayudaba, Padre mío, con todos sus bienes y sus saberes. Padre, bendiciones a tu nombre, Señor, y gracias por haber perdonado nuestros pecados y por habernos llenado de tu gracia, Señor, y de tu amor. Todo esto, amado Dios y eterno Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu. Amén.